La diverticulitis es una patología que no la vemos con mucha frecuencia, pero pueden llegar a veces en el mes uno o dos pacientes y hay que saber reconocerlo y saber qué cosa es, ¿no? Entonces, en relación a la epidemiología de la diverticulitis, es poco frecuente en pacientes menores de 35 años. La incidencia aumenta con la edad. Generalmente lo vemos en su mayor frecuencia por encima de los 70, 80 años y ellos tienen una gran probabilidad de tener diverticulitis, ¿no? Aproximadamente 15 a 25% de los pacientes con diverticulosis pueden desarrollar diverticulitis aguda. No hay que equivocarnos en pensar de que la diverticulosis es lo mismo que la diverticulitis, ¿no? Los pacientes con divertículos tienen el riesgo y la probabilidad de desarrollar un cuadro inflamatorio en ese divertículo que puede degenerar en un absceso, en una perforación o incluso en una hemorragia, que son las complicaciones que ya lo vamos a ver más adelante eh, en la exposición. Generalmente cuando se hacen autopsias se encuentran divertículos en el 10% de los pacientes, lo cual quiere decir de que gran parte de nosotros posiblemente tenga sus divertículos, sin embargo no lo sabe que lo tiene hasta que cuando se convierte en un cuadro agudo, ¿no? La relación de mujeres-hombres es de 3:2, es decir, es más frecuente en mujeres que en varones. Y su incidencia está aumentada en los países desarrollados y disminuida en zonas rurales y países tercermundistas. Es decir, es más frecuente, por ejemplo, en países europeos o en los países de Norteamérica, hablando de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Alrededor de un 20% de las personas con divertículos van a presentar en algún momento de su vida un episodio de diverticulitis aguda. Pero ¿qué cosa es un divertículo? ¿Qué cosa es una diverticulitis? ¿No? Vayamos primero viendo qué cosa es un divertículo, porque de ahí se origina la diverticulitis. El divertículo y por ende la diverticulosis no viene a ser sino un conjunto de sacos o bolsas anormales que sobresalen de la pared de un órgano hueco, en este caso en el colon. Es decir, en el colon se forman unos sacos o unas bolsas que van a sobresalir de su pared haciendo un fondo de saco ciego. Entonces hay divertículos verdaderos y hay divertículos falsos. Los divertículos verdaderos se componen de todas las capas de la pared intestinal. El divertículo falso carece de la parte de la pared intestinal normal. Normalmente se compone de mucosa y submucosa. A eso se llama un divertículo falso. ¿Qué es una diverticulitis? La diverticulitis, miren ustedes, acá se puede observar, es la inflamación aguda de un segmento intestinal con divertículos, generalmente en el sigmoide, debido principalmente por una microperforación del divertículo. Esta inflamación se produce por la obstrucción de la luz del divertículo, por un material colónico conocido como fecalito. Es más o menos la misma fisiopatología que ocurre cuando estamos frente a una apendicitis aguda, ¿no? En otras palabras, lo que vimos en apendicitis aguda, imagínense que sigue la misma dinámica en el divertículo, ¿no? Fecalito y toda la fisiopatología. Es lo mismo. Esto facilita la proliferación bacteriana y por obstrucción también disminuye la irrigación en esta zona, con lo que el divertículo afectado es susceptible de perforación o necrosis. Hay tipos de divertículos, hay divertículos simples
y hay divertículos complicados. Los simples no se complican, ocurren en la mayoría de los pacientes en un 75%, y los complicados presentan abscesos, fístulas, obstrucción, peritonitis, sepsis, ocurren en un 25%. Miren ustedes, este es el marco colónico, ¿sí? Normal, y aquí es cuando ya podemos ver los divertículos, miren ustedes, ¿no? Esas protrusiones de la pared, y ahí se puede ver que los divertículos son más frecuentes en el hemicolon izquierdo, más que en el hemicolon derecho. En el hemicolon derecho casi no hay, pero en el hemicolon izquierdo sí hay una serie de divertículos, que esto es una bomba de tiempo porque puede obstruirse y provocar todo lo que hemos referido, ¿no? Ahí está la anatomía patológica de los divertículos. Ahí está, miren ustedes, este es un corte donde ustedes pueden ver, miren, el divertículo, cómo se ha formado. Aquí está, miren, los divertículos. Hay una debilidad focal de la pared intestinal, generalmente entre los puentes de la entrada de las arterias. Es decir, en aquellas zonas donde hay una entrada arterial, ahí hay un debilitamiento, y esto permite que haya una protrusión de toda la pared, ¿no? Hay un aumento de la presión intraluminal, disminución de las contracciones peristálticas, bajo consumo de fibra en la dieta, que produce un estancamiento de materia fecal. Este bajo consumo de fibra en la dieta es agravado o exacerbado por la genética, la senescencia y la alimentación. Ahí está, miren, acá se puede ver perfectamente una mucosa normal y una mucosa con divertículos. Ustedes pueden ver claramente que hay una protrusión, y justamente aquí se puede acumular un fecalito, iniciar todo este proceso de obstrucción y iniciar todo este proceso que conocemos como diverticulitis, que puede comprometer no solamente la vida del paciente, sino que puede llevar en algunos casos de perforación hasta la muerte, ¿no? Hay algunos factores de riesgo y hay unos factores protectores. Factores de riesgo, miren ustedes, edad, poca fibra en la dieta, elevado consumo de carnes, tabaco, AINES. Factores protectores, cuando uno usa frutas o fibra en general, ¿no? Entonces es recomendable que en nuestra dieta incorporemos estos alimentos para evitar que haya una formación de divertículos. El cuadro clínico: hay dolor abdominal de tipo cólico intenso en el cuadrante inferior izquierdo o de tipo difuso, va a haber náuseas, vómitos, fiebre, estreñimiento, masa palpable porque se plastronan, hemorragia microscópica, irritación peritoneal. Todo eso obviamente dependiendo de cómo esté cursando el cuadro de diverticulitis, ¿no? Ahí está, miren ustedes, según su ubicación, la estructura del colon que más se compromete en la diverticulitis es el sigmoides, 95%. El colon derecho, 12%, y todo el colon, 7%. El apéndice iliocecal también puede tener, pero en una cifra muy baja, 0.5%. Colon transverso, 2%. Entonces el colon sigmoide es el que más frecuentemente nos da. Miren ustedes acá una serie de divertículos, y miren acá cómo este fecalito ha ingresado y está obstruyendo. Y ahí es el punto de partida para que se inicie toda esta cascada que conocemos como la diverticulitis y las complicaciones que puedan aparecer, ¿no? Esto es lo que hicimos referencia al inicio. Pueden haber fístulas también, ¿no? Los divertículos pueden provocar fístulas, colovesicales, es decir, el divertículo se puede adherir a la vejiga y ahí
hacer una fístula y la persona comienza con cuadros de sepsis. ¿Por qué? Porque hay materia fecal en la cavidad vesical. Abscesos diverticulares provocados por la obstrucción. Se puede perforar un divertículo luego de una diverticulitis y eso puede provocar o bien un absceso o bien una peritonitis. Ahí ustedes pueden ver, miren, cómo hay una salida de materia fecal por una diverticulitis perforada. Y recuerden ustedes de que mientras más distal del colon sea la perforación, el pronóstico va a ser mayor, de un pronóstico malo. También pueden haber obstrucciones o estenosis dependiendo de la repetición y eso puede provocar un cuadro obstructivo, ¿no? Si hay un compromiso, hay que hacer una resección y podemos optar por una anastomosis primaria o una ileostomía o una colostomía. También las diverticulitis pueden estar asociados a hemorragias y es una de las complicaciones que puede provocar inestabilidad hemodinámica y que requiere una resucitación inmediata y llevarlo a sala de operaciones también, ¿no? En relación al diagnóstico, hay historia clínica, examen físico, pruebas diagnósticas. Usamos, por ejemplo, exámenes de laboratorio y procedimientos endoscópicos para poder hacer el diagnóstico más fiable. Hay una serie de diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. Porque pueden simular un cuadro de diverticulitis, ¿no? El diagnóstico por imágenes, miren ustedes la endoscopía, ¿no? Se pueden ver los divertículos perfectamente, pero podemos ayudarnos también de ultrasonido, tomografía, etcétera, ¿no? Ahí están las ventajas, desventajas de cada uno. Miren ustedes la colonoscopía, evaluación de la mucosa, posibilidad de varios, perforación, incapacidad para completar el estudio, la TAC, un detalle extramural, evaluación abdominal terapéutico, no detalla la mucosa, el enema con varios es barato, seguro, pero hay un riesgo de extravasación. Entonces la tomografía se ha convertido en un examen que ayuda mucho y que hay que aprender a reconocer las condiciones que presenta el sigmoide, que es donde se encuentra generalmente el problema. Tratamiento médico: cuando nos llegue un paciente con una diverticulitis aguda, hay que hacer una restitución hídrica, antibióticos, muy importante. Obviamente ahí está el Bacteroides fragile por medio, por eso hay que cubrir anaerobios también, y hay que cubrir generalmente estos gérmenes. A veces con un tratamiento médico es suficiente, pero en algunos casos el tratamiento médico tiene que ser seguido de una cirugía de emergencia, por lo que hice referencia, ¿no? Las perforaciones o los abscesos. Hay una clasificación de Hinchey para hablar acerca de los grados. Un grado 1, absceso pericólico mesentérico; un grado 2, absceso pélvico contenido; y un grado 3, peritonitis purulenta. El grado 4, peritonitis fecal generalizada, que ya esto, su pronóstico es ominoso y puede llegar incluso a la muerte, ¿no? Ahí está, miren, la clasificación de Hinchey para la divertículo, miren cómo se puede comportar. Y dependiendo, y esta clasificación permite abordar un tratamiento diferente. Si es tipo 1, se prepara el colon. Si se descarta que hay perforación, uno puede optar por una anastomosis primaria, ¿no? No hay ningún problema. Si hay un tipo 2, inicialmente un drenaje percutáneo, una programación semielectiva y uno puede optar con una anastomosis colorectal primaria. Sin embargo, si ya estamos ante un 3 y un 4,
Ya la conducta obviamente va a ser una operación tipo Harman, es decir, una colostomía. Es decir, yo hago una resección y luego cierro el muñón distal y hago una colostomía. Eso para el tipo 3 y para el tipo 4, porque ya las condiciones son de emergencia y uno tiene que salvaguardar la vida del paciente.